¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad? En este video te enseño un nuevo método de la gente detrás de iOS Boom. Así que comencemos. Este servicio de la gente de iOS Boom es una alternativa similar a lo que ofrecen alternativas como Signalus y Flexstore, es decir, es un servicio de pago que te estará dando paz mental a la hora de no tener que utilizar estos métodos gratuitos que se pasan revocando y dejan de funcionar, o por ejemplo tienes que conectar tu dispositivo a tu computadora para que se refresquen las aplicaciones. Eso quedaría en el pasado utilizando esta alternativa, ya que estarás comprando un certificado para poder hacer lo que tú quieras con tu iPhone o con tu iPad. Como puedes ver aquí en la parte inferior tenemos acceso a los planes y el plan para iPad es sumamente económico, solamente $4, te funciona un año, tiene protección contra revoques, funciona desde iOS 15 a iOS 26, puedes instalar todas las aplicaciones que tú quieras y entonces en la parte inferior pues tenemos el certificado de iPhone que cuesta $10, un descuento bastante sustancial comparado con lo que cuesta Flexstore o Signalus, así que puedes utilizar también este certificado para que tengas acceso al poder máximo de tu dispositivo. Aquí en este tutorial pues estaré seleccionando el de iPhone porque obviamente pues tengo un iPhone y aquí vas a llenar toda tu información, vas a escribir tu correo, tu número de teléfono y entonces acá abajo vas a poder escribir el UDID que sería el identificador específico de tu dispositivo y para poder conseguir eso simplemente le damos aquí a la parte de conseguir tu UDID y ahora podemos utilizar este sistema de ellos para poder hacerlo un poquito más fácil para poder tener acceso a ese número. Vamos a darle aquí a Get UDID Online, vamos ahora a hacer este proceso, le damos a Get Your UID y ahora pues descargamos un perfil que estará extrayendo ese número para obviamente pues poder extraer ese número identificador del iPhone. Una vez entonces tengas este perfil descargado, vamos ahora directamente a la parte de configuración y vamos a la parte de configuración, bajamos a la parte general, bajamos un poquito más a la parte de administración de dispositivos y VPN y ahora seleccionamos la parte de UDID que sería este perfil que nos estará permitiendo extraer el código y una vez escribas el código de seguridad vamos ahora a darle el botón aquí de instalar y tenemos ahora acceso a esto y aquí obviamente pues estará borrado para proteger mi información, pero ahí estarás viendo el código UDID y simplemente pues lo vas a poder copiar dejando tu dedo apretado aquí, seleccionas el texto y le das al botón de copiar para poder llevártelo otra vez a la parte donde estábamos anteriormente. Una vez tengas tu código ya escrito directamente en esta página, aceptamos que en efecto utilizamos el UDID correcto y que aceptamos los términos y condiciones y ahora iniciamos sesión con esta cuenta para poder entonces tener acceso a la plataforma y poder comprar este certificado. Una vez hayas iniciado sesión con tu cuenta y hayas colocado el código de tu teléfono directamente aquí, pues ahora vas a llegar a la parte de completar la orden donde vas a poder utilizar obviamente pues Google Pay, Apple Pay para poder pagar esto. Aquí vamos a escribir nuestra información para hacer la compra y luego te estoy enseñando el proceso para poder utilizar este certificado. Una vez hagas la compra, ten en consideración que todos estos servicios cuando compras un certificado, al igual que como hemos visto en otras alternativas, tienes que esperar entre 24 a 72 horas. Es posible que los recibas más rápido, pero ten en consideración que tienes que esperar hasta 3 días laborables, así que si lo haces un jueves o un viernes, sabes que sábado y domingo no cuenta y tienes que esperar un poco más durante el fin de semana y la otra semana para que puedas tener acceso a tu certificado. Una vez pasen los 3 días, ya yo lo hice en otro dispositivo para no tener que esperar y poder grabar este video, pero en esencia una vez termine todo este proceso vas a ir directamente a la página, a tu cuenta, tocando aquí pues en la carita de tu persona en la parte del menú. Vamos a aquí a hacerlo otra vez para que puedas ver el proceso y una vez estés en esta parte vamos a la parte de My Certificates donde vas a poder tener acceso al certificado, los archivos para que los puedas descargar. Vamos aquí a bajar un poquito para que puedas ver el archivo .zip donde estarán todos los archivos que están acá abajo, como la parte del perfil provisional, el archivo P12, como también la contraseña. Y una vez aquí pues puedes tocar este archivo para poder descargarlo. Vamos aquí a descargarlo. Vamos a decir lo queremos en el iPhone, lo descargamos en la parte del perfil provisional, vamos a ponerlo aquí y también pues el archivo .zip si que quieres tener acceso a todos estos archivos directamente en tu dispositivo y tocando aquí vas a poder ver la contraseña, no voy a revelarla, pero ahí estará la contraseña que estarás utilizando a la hora de instalar las aplicaciones en el método que te estaré mostrando en breve. Una vez entonces tengas los archivos descargados, vamos a simplemente a ir a la parte del archivo .zip para poder enseñarte cómo puedes extraer toda esa información. Vamos aquí a tocarlo para poder
poder abrirlo, obviamente. Y aquí, como te enseñé, tienes acceso a los 3 archivos que son importantes: el archivo de Mobile Provision, el de P12, como también la contraseña, tocando ese archivo y leyendo en documento. No voy a abrirlo aquí, pero ahí está la contraseña, y esto es lo que estaremos utilizando en los otros métodos para que puedas instalar la aplicación que tú quieras. Lo bueno de este servicio de la gente de iOS Boom es que cuando estés aquí en su página principal, vamos ahora otra vez a la página inicial, tocamos aquí la parte del menú y ellos tienen varias alternativas. Puedes tocar aquí en la parte de librería de IPA y aquí tienes acceso a una librería con un sinnúmero de aplicaciones, y aquí pues puedes encontrar incluso acceso a eSign y otras aplicaciones que no voy a mostrar aquí porque puede ser un poco complicado en YouTube, pero puedes incluso descargar eSign para que la puedas instalar. Vamos aquí a descargar eSign y puedes descargar este archivo .ipa, pero te estarás preguntando, pero ¿cómo instalo las aplicaciones? No te preocupes, es sumamente fácil. Ellos tienen un sistema de instalador de aplicaciones que puedes utilizar directamente en la web, pero el mejor truco sería utilizar eSign o otra aplicación para poder firmar aplicaciones, para que puedas hacerlo directamente en tu dispositivo sin tener que depender de visitar esta página en tu navegador. Déjame enseñarte ahora cómo puedes utilizar este servicio para poder instalar cualquier archivo .ipa. Aquí simplemente estaremos instalando eSign para enseñarte luego cómo puedes utilizar eSign para instalar cualquier aplicación, pero realmente a través de esto ya puedes simplemente pues utilizarlo para poder instalar lo que tú quieras. Vamos aquí a buscar el archivo .ipa, vamos a seleccionar obviamente eSign y aquí estaremos utilizando la parte del archivo P12 que descargamos hace poco. Asegúrate de ir a la carpeta y seleccionar el archivo P12, y en la parte del Mobile Provisions pues el archivo que termina en Mobile Provisions, y en la parte de la contraseña la estaré escribiendo y luego estaremos brincando a la próxima parte. Una vez escribe la contraseña pues simplemente aprietas el botón de firmar el archivo .ipa y como puedes ver estará firmando la aplicación, la estará pues aprobando para que la puedas instalar, y en breve nos estará apareciendo este botoncito para poder instalar esta aplicación. Y ahora todo este proceso vamos a darle aquí a instalar la aplicación, te estará apareciendo ese botoncito de instalar, y como has visto quizás en otro de mis tutoriales, simplemente vas aquí a la librería de aplicaciones. Aquí estoy utilizando en iOS 26 para mostrarte que en efecto funciona sin ningún problema, ¿no? Como puedes ver, ya tengo aquí instalado el sistema de eSign, así que puedo utilizarlo para poder firmar cualquier aplicación que yo quiera directamente en mi dispositivo sin tener que depender de utilizar el sistema de firmar en el navegador. Una vez estés aquí pues tenemos que hacer varias cosas para poder instalar esa aplicación que queremos. Vamos a apretar el botoncito de menú en la parte superior y aquí estaré buscando la aplicación de Delta para que puedas ver un ejemplo de cómo puedo instalar una aplicación. Esto simplemente, una vez más, es un ejemplo. Añado aquí la aplicación que quiero añadir a mi librería y ahora le doy que sí, que la quiero escribir otra vez, y ahora tenemos que añadir el certificado. Vamos ahora a buscar ese certificado que descargamos, le damos aquí a importar y vamos ahora a buscar en la carpeta donde pues descargaste ese certificado. Asegúrate de encontrarlo y de pues, saber dónde es que está. Vamos aquí a añadir el Mobile Provisions. Y vamos ahora también a añadir el archivo P12, que es bien importante para que tengamos toda esta información directamente en el dispositivo. Añadimos el archivo P12 y ahora vamos ahora a tocar el archivo de Mobile Provisions para poder tener acceso a importarlo directamente a el sistema de Dell, de eSign, para poder utilizarlo para instalar la aplicación que tú quieras. Luego de eso también asegúrate de tocar el archivo P12 para que lo podamos importar directamente a la aplicación, y ahora estaremos añadiendo la contraseña que utilizamos anteriormente del archivo que descargaste donde está la contraseña. Yo voy a escribirla y seguimos el próximo paso. Luego de que hayas hecho todo eso, vamos ahora a la pestaña de aplicaciones y ahora vamos a tocar la aplicación para poder firmar la misma. No le des al botón de instalar, le damos aquí al botón de firmar porque estaremos firmando la aplicación con el certificado que añadimos. Vamos aquí a esperar unos segundos. Una vez esté firmada completamente, le damos al botón de instalar y te estará apareciendo este mensaje donde pues obviamente tienes que apretar el botón de instalar. Vamos ahora a ver cómo va el progreso de la aplicación. Aquí podemos ver el progreso prácticamente ya terminado, y ahora puedo tocar la aplicación y he instalado una aplicación utilizando eSign directamente en mi iPhone o en mi iPad utilizando el certificado que compramos para no tener que depender del certificado cuando lo utilizamos directamente en el navegador de este servicio. Puedes utilizar el instalador de eSign para poder instalar lo que tú quieras. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Como pudiste ver, esta alternativa es sumamente más económica comparado con otras ofertas
y tiene también una librería bastante abarcadora de aplicaciones que vas a poder encontrar para descargar lo que tú quieras. Puedes utilizar el sistema de firmar aplicaciones directamente en internet o instalar un servicio de instalación de aplicaciones como eSign, Scarlett, en fin, el que tú quieras para que lo puedas hacer directamente en tu dispositivo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios o sígueme en Telegram, donde te puedes comunicar directamente conmigo y eres parte de esta comunidad aquí en Enmandado. Gracias por ver este video. Si te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.